Buenos días, Vicky, o buenas tardes, y también a la audiencia a esta hora del mediodía. Gracias por acompañarnos. Mire, hacía días queríamos conversar con las FARC a propósito de la crisis que estamos viendo en la implementación de los acuerdos. ¿Está usted de acuerdo con que esta implementación está viviendo un momento de crisis? Definitivamente, no hay otra explicación para justificar o sustentar el incumplimiento sistemático en la puesta en marcha a esa implementación que nos comprometimos y que se comprometió el Estado en su conjunto desde que firmamos el acuerdo en La Habana y que mañana se cumple pues un año nuevamente, el primer año de esta firma en el Colón. Usted dice una palabra y es incumplimiento. ¿Quién está incumpliendo, Victoria? Pues nosotros pensamos que el Estado colombiano en su conjunto está incumpliendo. Y está incumpliendo porque son todos los poderes, si se ha dado cuenta. Por ejemplo, el tema de la no salida de la cárcel de más de 1.000 de nuestros compañeros, Ujú. aún eso pertenece pues a la rama judicial. Pero estamos viendo también la situación específica en este momento en el Congreso de la República. Uno piensa que al Congreso le quedó grande asumir este compromiso y este reto de la paz. Y por otro lado, el Ejecutivo también en su medida ha incumplido de manera, desde el inicio, en la reincorporación, en la puesta en marcha de los programas que tenían que implementarse como una implementación temprana en los territorios, y estoy hablando de todo el territorio nacional. Entonces tengo que preguntarle si creen que Santos les está quedando mal. Es que no es un asunto solamente de Santos, Santos como presidente. Ujú. Es un asunto del Estado colombiano. Nosotros firmamos un acuerdo con el presidente de la República en nombre del Estado colombiano, porque si no hubiese sido así, pues ¿quién es el jefe de Estado en nuestro país? El presidente. Pero Pero ¿sabe una eso cosa? corresponde a todas a toda la institucionalidad, mejor dicho. Sí, pero ahí déjeme hacerle un paréntesis. Quien haya votado no en el plebiscito, por ejemplo, estará diciendo no, conmigo no hicieron ningún acuerdo, porque yo dije no, ganó el no y fue sí. Por ejemplo, ¿en eso haya usted alguna explicación? Digamos, ¿realmente hubo el consenso para decir que fue todo el Estado? El Estado asumió el compromiso. Yo creo que en eso no puede haber equívocos ni haber dudas, ¿verdad? Lo que no desconocemos nosotros y nosotras es la situación de confrontación y de enfrentamientos y de polarización en que está la sociedad colombiana. Eso indiscutiblemente es así. Y parte de la responsabilidad en esto está en el Estado y en el gobierno. Allí sí tiene razón, por ejemplo, en que no se ha hecho una pedagogía adecuada para que la gente, para que hagamos ese tránsito que nos propusimos desde el principio del tránsito de la guerra a la paz y construir caminos de reconciliación, por ejemplo. Esa parte no ha sido, o sea, a esta altura no se ha adelantado. Veía yo alguna caricatura que yo no sé si usted la vio, Jairo, no recuerdo en este momento de quién, pero decía algo como que la paloma se volvió un conejo, que les están Que les poniendo estaban conejo. haciendo conejos, ¿Ustedes se sí. sienten conejeados? Mira, lo que pasa es que yo tengo un problema con los animales, o sea, a mí no me gusta poner el ejemplo del pobre conejo porque qué culpa tiene el conejo, ¿no? Ajá. O la paloma. Entonces se sienten trampeados, les hicieron trampa, les están haciendo trampa, los están engañando, ¿así se sienten? Yo creo que no es, yo sí creo que hay una incumplimiento, Ujú. hay un incumplimiento. Y, y no es solamente a nosotros, o sea, es que no es un tema si las FARO no nos sentimos trampeadas o no, es la sociedad, es la gente que ha vivido la guerra, es la gente que ha padecido este conflicto, la que yo sí creo que estamos perdiendo una esperanza única que, que no podíamos dejar pasar. Timochenko tiene que estar muy preocupado desde que pidió una cita muy urgente con el presidente, desde que pidió una cita en la Corte Penal Internacional, casi que la carta que le manda a la ONU es pidiendo auxilio, como hagan algo. Pues sí, el llamado ¿Qué nuestro es lo que y lo tiene tan preocupado a él? no, a él y a todos los integrantes de la organización y de la dirección política, del Consejo Político, obviamente que nos tiene preocupado el incumplimiento a la paz. Es que eso es lo más Pero esto qué puede grande. generar, estos incumplimientos qué pueden generar. La primera cuestión es la pérdida de esa esperanza que tenemos, que yo creo que en medio de toda la polarización que había y que existe todavía hoy, Ujú. la gente no es que está diciendo que queremos guerra, porque pues sería un país demente, sino que
no tiene claridad de qué tipo de paz fue la que logramos. La mayoría de la gente seguramente no tiene esa claridad. Y entonces queremos, por un lado, eso, esa esperanza. Y sobre todo para la gente, para las víctimas y para la gente que ha padecido este conflicto, Pero en eso la es lo que se está práctica, la perdiendo. esperanza es como intangible, es como un sentimiento, ¿cierto? Pero en la práctica, ¿qué consecuencias puede traer que no se cumpla con lo que ustedes pactaron? En la práctica muchas cosas, imagínense. ¿Cuáles? Primero, que no se resuelva las causas que originaron este conflicto. Estamos hablando del tema de tierra. Mire lo que está sucediendo en el Congreso. La reforma rural que planteó el gobierno, es así, que presentó el gobierno de manera unilateral, no fue consultada en la CECIBI y esa no corresponde al acuerdo, no corresponde al primer punto que está allí. Esa es una de las cosas principales que creemos nosotros está en juego. O sea, 53 años de conflicto y mucho más, 60 años de conflicto en este país, originado, entre otras, por el tema de la tierra. Ujú. Y aún no se resuelve el tema de la tierra. Por eso es que yo digo, se está perdiendo una esperanza. Victoria, entonces para entender un poco lo que usted nos quiere contar y aterrizar un poco el tema para la gente que no está tan empapada de eso, ¿en qué le están incumpliendo a las FARC? Yo insisto, a nosotros nos están incumpliendo en muchas cosas. ¿Pero Pero qué? Pero para repito, no es aterrizar el sola, ya, tema, ¿en qué les han incumplido? ya te digo, pero no es solamente a las FARC, es a la sociedad y eso es lo que no podemos perder de vista. A nosotros que nos incumbe, ya dije, la gente que no ha salido de las cárceles, por ejemplo, el tema de los proyectos, la reincorporación política, económica y social que se comprometió el gobierno en el acuerdo, en lo pactado, pues está también en la misma dirección. A estas alturas no hay, en este momento, no hay una hectárea de tierra adquirida para los proyectos productivos que es nuestro interés, ¿no? Ujú. Nuestro interés es de una reincorporación colectiva, es una reincorporación donde la gente pueda trabajar y pueda hacer trabajo comunitario también, pero trabajo político y también resolver el problema económico de nuestro país, de nuestra Pero gente. yo no sé si Esa yo es una estoy, realidad. pero yo no sé si yo estoy en lo cierto, pero a mí me parece que la mayor preocupación de Timochenko, que es el jefe, digamos, de todos ustedes o el jefe Mm, de todo este, este lado de las FARC, sí, por supuesto. em, les está preocupando lo jurídico. Es que la JEP nada que También, arranca. por supuesto que Lo, también. lo político, él no sabe hoy y ustedes no saben si van a tener candidato Eso es presidencial. Esa es cierto. la realidad, porque resulta que la JEP no está lista y hay como un limbo. Pues lo que la gente entendía era que iban a pasar por la JEP y de ahí a hacer política, quienes fueran, de alguna forma, tuvieran el visto bueno de la JEP. Pero resulta que todo ha Ujú. salido al revés. Sí, también es una enorme preocupación, por supuesto. En el tema jurídico estamos hablando de la seguridad jurídica de todo el acuerdo y el tema de la JEP es una columna vertebral en este proceso. Y lo que está sucediendo en el Congreso en este momento, pues es tremendamente lamentable. Por eso digo que le ha quedado grande al Congreso el tema de la paz. Y obviamente la JEP no es un asunto exclusivo de las FARC, que eso es lo que quieren hacer entender y es lo que quieren convertir en el Congreso, pero eso no es el espíritu de la JEP ni el espíritu del acuerdo de paz. Mire, sobre este tema de la justicia especial, usted dice, le quedó grande al Congreso de la República. ¿Ese es el concepto en el que tienen hoy ustedes al Congreso? Digamos, están con una posición crítica frente al Congreso. Lo que estamos viendo es que no asisten, no van, muchos ya están saltando del barco porque están viendo que políticamente no les rinde estar del lado de Santos y seguramente tampoco, menos les va a rendir estar del lado de las FARC. Es Esa es que no la estamos verdad. pidiendo que estén del lado nuestro. Esto no es un Sí, tema de que estén del lado de las FARC o del pero yo lado de digo, en plena Santos campaña política ha sido muy desafortunado. Esto ha sido lo más desafortunado que o se da en del la campaña Congreso, sí. política. Bueno, sí, eso es un problema también, lo tenemos que reconocer, pero pues esos son los tiempos que se han dado. Y uno diría, eh, la paz tiene que ser el bien general, tiene que estar por encima de los demás bienes e intereses incluso. Pero lo que hemos visto es que el Congreso tiene otras preocupaciones, tiene otros intereses y el tema de la paz lo ha aplazado. Ahí está el resultado de este periodo de fast track en este momento justamente, Pues ya se va a que ya va a acabar. terminar, por supuesto. Esa es la preocupación. Entonces, primero, las normas no han salido, las normas que Ujú. se requerían para poder adecuar para hacer una adecuación institucional, esas no han salido. Y por el otro lado, tenemos lo que está saliendo, por ejemplo, el tema de la JEP, que es como lo más relevante en este momento, no. Y la reforma política también está en la misma situación. Entonces, no está acorde, no corresponde
al acuerdo de paz. Y cuando usted dice el Congreso, ¿es todo el Congreso o hay un grupo específico que ustedes ven que están tratando de dilatar esto? Pues es que los que no van son todos. O sea, varios no van, de todos los partidos ¿O hay alguien políticos. que está liderando eso? ¿Ustedes qué No, sienten? yo no puedo decir en este momento que es un tema de personas o de partidos. Ya sabemos que hay unos partidos que están involucrados que tienen una posición de torpedear absolutamente el tema del desarrollo de la paz y lograr la normatividad que se requiere. Pero eso va mucho más allá de que un partido quiera o no quiera. Es la institución. Nosotros apelamos es al poder del Estado y el Ejecutivo, el legislativo, como el caso del Congreso, y la rama judicial hacen parte de ese Estado y a eso es lo que estamos apelando. Mire, hay un hecho cierto y es que también aquí se están agotando los tiempos. Volvamos al tema de los tiempos. Así es. Tanto que en el 7 de agosto del 2018, pues el presidente Santos se va y se va con su Nobel y se va para Londres y se va a hacer sus conferencias. ¿Y quién diablos va a responder por todo esto? ¿Ustedes a quién van a buscar, a quién van a recurrir si, por ejemplo, ganara un candidato de la derecha que claramente varios han dicho que modificarían los acuerdos? Pues nosotros estamos apelando a la sensatez del país, de la sociedad colombiana en su conjunto, de la clase política dirigente. ¿Se acuerda que nosotros, incluso hace un año justamente hicimos, allí expresamos la creación, la necesidad de la creación de un gobierno de convergencia? Y eso no estamos diciendo que tiene que ser un gobierno de izquierda, que tiene que ser un gobierno. Victoria, pero si eso no pasa, ¿ustedes tienen pensado ese plan B? ¿Cuál es el plan B? No, el plan B es seguir luchando. La paz no se nos puede salir de las Y si manos, llega un nuevo Vicky. presidente que quiera modificar los acuerdos, ¿ustedes han pensado en eso? Pues ¿Cuál es habrá el que ver plan? cuál es la voluntad de la gente. Yo pregunto, ¿será que el país está dispuesto a retornar a la guerra, a la confrontación, a seguir en este estado en el que estuvimos durante tantos años? ¿Ustedes están en esa tónica? ¿Ustedes están Nosotros no, dispuestos a regresar nosotros no, al monte, no digámoslo para así? nada. O sea, en eso sí tiene que quedar absoluta claridad. Las FARC ¿Ustedes no hemos van a volver a tomado. las armas? No, por supuesto que no. No es esa la opción que le estamos apostando absolutamente todo a la paz, a construir esta alternativa, pero de manera, si quiere, yo no sé de qué manera la puedo decir, sí, pero es real, o sea, Pero ¿y si en les esa sí no cambian los hay. acuerdos? Si empiezan si el Es nuevo que el gobierno tema de la quiere hacer confrontación modificaciones. mira, el tema de la violencia no es solamente porque nosotros no retornemos a las armas, porque eso está claro. O sea, nosotros tenemos la decisión, pero si las causas de este conflicto siguen todavía vigentes, la confrontación, este tema de la estigmatización, el tema de los odios siguen todavía, no avanzamos en la reconciliación, pues obviamente la confrontación va a seguir, no necesariamente con las armas. ¿Usted qué cree que lo que está ocurriendo en el país, por ejemplo, con los líderes y lideresas sociales, cómo se vienen asesinando y cómo está el paramilitarismo desplegado en todo el territorio y no hay acción? Entonces, si me dice que un gobierno de cualquier otro tipo viene y sigue promoviendo estos hechos, pues eso sería tremendamente lamentable para el país. Mire, Victoria Sandino, para quienes a esta hora empiezan a llegar a la sintonía, Victoria Sandino de las FARC. Cuando uno mira lo que está sucediendo, Ujú. lo que está pasando, y compara esto con los proyectos que no avanzan en el Congreso, un gobierno que está un poco como sin gobernabilidad, para ser sinceros, y se pone a ver lo que ustedes, toda la campaña política, lo que puede ocurrir con ustedes según el futuro en el 2018 para la campaña presidencial, pues a uno le da miedo. Sinceramente, no es que uno infunda terror, pero sí le da a uno temor porque fíjese lo que dijo la ONU. La ONU dijo que que solo estaban en los campos concentrados, en los sitios concentrados, estaba el 45% de la gente que se desmovilizó. Ujú. ¿Dónde está el otro 55%? Pues la gente, sí, nosotros, eso es una realidad. Yo no digo que 45, yo no sé cuánto será. El gobierno dijo que eran 55, Sí, la bueno, ONU dice que sí, 45, o sea, eso no tengo que yo sigue siendo esos. una cifra. Muy alta. Sí, sí, es cierto, pero es que también hay que mirar la realidad, es decir, como no se han puesto en marcha los proyectos, pues la gente tiene que salir a rebuscarse, la gente está jornaleando, la gente está donde la familia, la gente está en muchos lugares esperando. Mire, por ejemplo, hace 15 días estuve en la zona de Planadas, Ujú. donde como unos 160, ese día se firmaba la amnistía.
Y allí tuvimos una asamblea general hablando con la gente y los reclamos de todo el personal es el mismo. Yo estoy donde mi familia, yo estoy donde no sé quién, donde mi tío, donde mi primo, pero pues allá simplemente por el día y la Victoria, comida. ¿quién controla eso? ¿Cómo se puede verificar? Y se lo digo como ciudadana. ¿Cómo se puede verificar que esas personas, algunos no se han ido a las disidencias? ¿Cómo se puede verificar que algunos no están delinquiendo? ¿Cómo se puede? Porque seguro no han encontrado trabajo fácilmente todos, porque es que a ellos les prometieron que iban a tener un proyecto productivo. Sí, Y si no les han cumplido, ¿qué garantías tenemos de que no estén delinquiendo hoy? mira, porque primero hay una vocación de paz en nuestra gente. Eso no lo podemos poner en duda. Y segundo, porque la gente tiene vocación también agropecuaria. Y entonces la gente está en los alrededores. O sea, están también allí, allí mismo. Incluso muchos se van una semana y vienen el fin de semana o van y duermen. Depende, si consiguen trabajo allí cerca, se quedan en la zona. Si no consiguen, se van un día más lejos, o una semana más lejos, pero siempre están retornando. Pero ¿quién Y los siempre están controla? en comunicación permanente con las direcciones políticas de las zonas. Pero es como creer en la buena fe, Victoria, para ser sinceros. Es que son Es muchos. como la ¿Y buena dónde está fe. el control absolutamente de que ellos no están delinquiendo? Cuando ustedes dicen rebusquen, Que no que los no van a estén reclutar porque los deben estar exactamente, que buscando en los bandas otros grupos criminales o para de... quererlos reclutar. Bueno, pero esa es Porque la ¿quién misma. responde, quién responde si alguno de ellos desafortunadamente aparece en un acto criminal? Por ejemplo, ¿quién responde por eso? No, por eso le digo, es que lo primero que hay que tener en cuenta es que esa es la realidad colombiana, no solamente la gente nuestra. Es decir, la gente nuestra, ¿cuál es la preocupación? Ellos están a la expectativa de que podamos poner en marcha el tema de los proyectos productivos y todo lo que corresponde al tema de la reincorporación. Y a eso nosotros no hemos renunciado. Ujú. Está el Consejo Nacional de Reincorporación haciendo los trabajos pertinentes. Pastor está viajando todos los días a distintas zonas, montando los consejos, elaborando con la gente los proyectos. Y estamos en el proceso de poner en marcha esos proyectos, en el cual el gobierno tiene que agilizar los recursos para que así sea. Y lo primero que hay que hacer es con la tierra. Eso no lo podemos poner pues en cuestionamiento. Lo otro, esa es la realidad de toda la sociedad colombiana y no solamente rural, sino también la gente en las grandes ciudades, de que usted me está diciendo pues de que está el narcotráfico, de que está esto, de que está lo otro. Eso es cierto, ahí están, Y con unas pero no todo el personas, mundo se está yendo pero a seguro, delinquir, pero usted pues. cree que seguro algunos no han tenido esa tentación, digamos, Bueno, pues eso sí, no, o sea, yo no puedo garantizarlo, ¿no? O sea, no puedo decir, ay, es que alguien, porque es una cosa muy subjetiva. y es el riesgo que Sí, se está obviamente hay corriendo. riesgo, hay riesgos, ¿no? Pero el trabajo que hicimos con nuestra gente, el compromiso que tenemos con nuestra gente en las zonas en donde se encuentran es que vamos a trabajar por una implementación efectiva de los acuerdos y por una reincorporación digna de nuestro personal, porque la gente sí quiere, mire, la gente vivió la guerra, la gente sabe qué es la guerra. Si es ese, si alguien más, mejor dicho, Pero ¿quién más que muchos nosotros también, saben Victoria, eso es qué lo fue la único que guerra? saben hacer. No solamente. La gente antes de irse a la guerra fue campesina, fue rural, trabajó en su comunidad, estuvo con su familia, con sus padres, trabajando. Y mucha de nuestra gente lo que ha hecho es justamente eso. O sea, yo no les puedo decir a ustedes algo que no es parte de nuestra realidad en este momento. Sí es real, es preocupante la situación que estamos viviendo. Eso sí es un llamado de alerta, definitivamente lo es. Pero no es una situación para decir que entonces aquí nuestra gente, la gente de la base, entonces definitivamente está pensando irse nuevamente a la guerra. Eso no es cierto. No es cierto porque la gente quiere un proyecto, lo quiere, lo anhela, lo necesita. Pero también necesita Las mujeres agilidad. están, Agilidad, necesita que eso sea una realidad. eso sí no hay la menor discusión. Y por supuesto que hay un sentimiento en mucha gente de impotencia, Ujú. de decir, bueno, pero ¿cuándo es que vamos a empezar a hacer lo que nos hemos propuesto Y hacer? en esos tiempos en la práctica, ¿ustedes qué piensan? ¿Cuándo podría en verdad a darse eso? Se debería estar dando ya, pero Sí. ustedes en la realidad, ¿qué creen? No, pues es que eso depende mucho de toda esta institucionalidad. Depende realmente. Si es que si fuera por nosotros, pues hemos planteado todo lo que tenemos que plantear. Estamos trabajando con la gente en los proyectos productivos. Cada quien tiene desde proyecticos pequeñitos de no sé qué, de piscicultura, de aves,
cerdos, cría de esto, cría de lo otro, pero también hay proyectos productivos grandes, proyectos ambientales. Las mujeres, por ejemplo, están planteando mucho el tema de granjas agropecuarias, el tema medioambiental. Son un poco de las franjas que vienen planteando nuestras compañeras. Y en ese sentido, pues, ¿qué esperamos? Pues que se pongan en marcha concretamente. Pero el fast track ya se va a acabar. Sí, esa es la parte normativa. la Por eso. próxima semana. Sí, 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 eso es cierto. Repito, La Corte Constitucional ya puso unos límites, digamos, que ustedes no esperaban, ¿cierto? A los acuerdos. por eso llamamos que es el Estado en su conjunto, porque la Corte hace parte del Estado y a toda la institucionalidad, Pero son a que poderes legislen, independientes. a que tomen, es el Estado, claro, poder como usted le quiera llamar, pero al fin y al cabo hace parte del mismo Pero Estado. Victoria, ¿no Ninguno es un será? Estado aparte, mejor Yo dicho. digo que las FARC tenían derecho a pedir lo que quisieran en los acuerdos, allá en La Habana. Tenían derecho a pedir todo lo que quisieran, pero el presidente tenía que saber que había unos límites para no exponerse a esto y después quedar mal en la negociación. ¿Será que el Estado en cabeza de Juan Manuel Santos terminó dándoles más a las FARC de lo que se podía? Pero hay que decir, Vicky, y a toda la audiencia, que este acuerdo no es un acuerdo de las FARC y para las FARC. Es un acuerdo que se hizo pensando en resolver los problemas fundamentales, o por lo menos los más acuciantes de la sociedad colombiana. Si ustedes miran, con todo lo que están, mira, ¿qué dice nuestra gente? ¿Sabe Ujú. qué está planteando la gente? Muchos se han ido a sus casas, como lo dije, donde están la familia, donde están parcelas, parcelas allí olvidadas, parcelas sin ningún tipo de trabajo, donde la gente está comprometiendo y dice, bueno, si no hay el proyecto productivo colectivo, por lo menos que es el que hemos aspirado, entonces miremos a ver qué posibilidad. Primero, seguridad, garantía de seguridad en el territorio donde se encuentra, porque ustedes saben que han venido asesinando también a algunos de nuestros compañeros y a sus familiares. Garantía de seguridad y segundo, entonces adelantemos los proyectos aquí, porque aquí hay un pedazo de tierra. Entonces, pues es de mi familia, no es mío, pero me lo prestan, me dejan trabajar, me van a permitir trabajar, entonces hagámosle. Entonces, por eso te digo, la gente sí tiene esa disposición, pero repito, no es únicamente un tema nuestro, porque la gente nuestra está en condiciones de trabajar. El tema es de Colombia. El tema es de las comunidades campesinas, rurales, con el tema del fondo de tierra, por ejemplo, donde habíamos hablado que ya debería estar poniéndose en marcha todo este fenómeno, o sea, todo este proceso de la legalización de Ujú. las tierras, de los 7 millones de hectáreas para la legalización y los 3 millones de hectáreas gratuitas para la gente con vocación agropecuaria. Ya es usted la tercera tendencia en Twitter. Numeral Victoria Sandino en la W. Bien, La gente sí quiere saber sobre esto, Victoria, porque, porque la gente empieza a sentir un poco de preocupación y no nos imaginamos las bases que peor, porque por lo menos ustedes tienen información directa, van y hablan con el ministro, Timochenko se reúne con el presidente, pero los que están abajo esperando a ver que algún día por ¿Qué va a radio pasar les con ellos? avisen qué va a pasar con ellos, debe ser una espera muy dura. yo le digo que no es un tema solamente o sea, la gente nuestra no está, como quien dice, contando los minutos o Ujú. cruzado de brazos, no, la gente está trabajando, está estudiando, está formándose. ¿Están recibiendo sueldo? Justamente no sueldo, están recibiendo el Bueno, estipendio plata del Estado. están recibiendo, y usted lo sabe, el estipendio de los 600.000 pesos mensuales que se acordó por un periodo de 2 años. Eso es lo que está recibiendo la gente. Pero mire, Lo que justamente recibe un mañana, colombiano por un salario mínimo, prácticamente. mañana, mire usted lo que vamos a hacer mañana en, en la Universidad Nacional. O sea, mañana mientras hay el acto allá en el Colón, pues otro grupo, yo voy a estar entre ese grupo, 223 compañeros y compañeras se van a graduar en un diplomado con la Universidad Nacional, allí, aquí en la universidad, en Bogotá, allá en donde queda, en prevención de violencias basadas en género, por ejemplo. La gente está haciendo muchos talleres, muchos cursos, mucha formación. ¿Qué es lo que necesitamos ahorita? Pues porque todavía estamos en ese proceso el que no se hizo en los primeros 6 meses que estaba Sí. previsto hacer, ¿no? La gente ya necesitamos poner en marcha esos proyectos productivos. Eso es urgente ahorita, eso sí no hay la menor duda. Esta mañana Julio le preguntaba al general Oscar Naranjo, vicepresidente de la República, sobre un guerrillero comandante que posiblemente va a ser pedido en extradición por los Estados Unidos porque después de hacer el proceso de paz, de participar,
terminó aparentemente, según las informaciones, delinquiendo y metido con el narcotráfico. El general Naranjo le contestó y habló del caso del guerrillero que fue sacado, el desmovilizado o desarmado que fue sacado de uno de los sitios de concentración. ¿Recuerda usted ese caso? Sí, El Cauca. efectivamente eso sucedió en Tumaco. Ujú. Y allí en ese momento, pues es una cosa que nosotros lamentamos. O sea, es cierto que allá fue la fuerza pública, sacó a uno de nuestros compañeros que había sido miliciano, si no me equivoco, y él estuvo, estuvo todo este tiempo allí, con todos los documentos reconocidos, firmados, la certificación de Naciones Unidas, el acta de compromiso, el documento que expide la OACP, con todo ello, y efectivamente allá lo sacaron. Nosotros hemos pedido claridad, hemos estado discutiendo en la CECIBI este hecho, y pues no sabemos que tengan, o sea, pensado en el tema de la extradición, pero sí es una preocupación porque es un incumplimiento a lo que hemos pactado. Pero Nos- luego lo que habían pactado no era que si alguno delinquía ya quedaba sometido a la ley ordinaria. Sí, pero uno se pregunta cómo es posible que alguien que ha cumplido con todos los requisitos Ujú. y que está en la zona, que está trabajando allí, porque una de las, eso sabe que poco lo que sucedió con la captura de este compañero nuestro, pues Ujú. que mucha gente saliera en desbandada. Eso sí fue cierto. Porque ellos, esa zona, con medio de todas las dificultades que hay en Tumaco, la gente estaba trabajando allí en proyectos Ujú. productivos porque la comunidad le había prestado territorio, los terrenos, para hacer las producciones. Y esa era una de las zonas mejor O sea, ¿ustedes no posicionadas. creen que ese miembro de las FARC estuviera delinquiendo? Pues yo no lo creo como tal, pero eso es un hecho que tendrían que haber primero planteado, ¿verdad? ¿Cómo era la situación? O investigado a fondo. Nosotros esperamos que se investigue. Ahí está la JEP también, que todavía no se pone No, en no marcha. está. Por Acuérdese eso, que no está. sí, no hay JEP, eso es No hay cierto, JEP. no hay JEP. Ujú. En este momento no hay JEP. Eso es cierto. Pero ¿qué es lo que hemos dicho? Que todos los casos nuestros, de nuestro personal, en este contexto deben ser sometidos a la JEP. Pero una persona que delinca después de agosto, cuando se firmó, se supone que ya no entra en la JEP. ¿No Bueno, era eso en lo que han quedado? lo que nosotros hemos dicho, claro, la JEP es los, los hechos que se hayan cometido Ujú. en en el marco del conflicto, ¿verdad? Eso es claro. Pero la situación nuestra es, es que esto da para muchas cosas, Vicky. Es decir, si la gente nuestra está allí trabajando, ¿cómo se hace, cómo se explica que se es narcotraficante, por ejemplo, o que está delinquiendo en dónde, si está allí? No, pero puede ser Segundo, por y teléfono. Eso puede eso ser da, por teléfono, usted bueno, pues No sabe. entonces ahí está la Puede necesariamente uno dar tiene. investigación. Sí. órdenes. No, esos son hechos, por eso, son hechos que Y no olvide también el tema de los colados, están, ¿no? De los colados, de los muchos narcotraficantes que quisieron cogerse y meterse a la FARC, que pagaron miles de millones de pesos para que Ujú. los incluyeran en las bueno, listas. mire, Eso también ustedes, es una realidad. mire, lo Están que los aquí es hechos. realidad son los hechos que están ocurriendo. Mire, ustedes no pueden, yo no sé por qué a veces toman la actitud Ujú. algunas personas y no lo digo precisamente pues ustedes en particular, pero dan por hecho, mire lo que está diciendo usted en el tema de los colados, mire, si somos nosotros, o sea, es la FARC la que ha decidido sacar de la lista a un determinado grupo de personas. Y lo hemos explicado de manera insaciable por todos los medios y qué bueno que me da la oportunidad para explicarlo ahorita. Es una organización durante muchos años, 53 años, y justamente sobre todo en este último periodo de confrontación, antes de finalizar pues el conflicto, en que mucha gente cayó en la cárcel y esa gente no siempre hubo la manera de saber quiénes eran ni dónde estaban. Nosotros nos cansamos de pedirle al Estado colombiano, al gobierno, la lista de los prisioneros que ellos tenían supuestamente acusados de ser guerrilleros de las FARC para ver cuáles eran. Y eso nunca fue posible. Entonces hemos hecho un proceso efectivamente de recolección de listas sobre la base de revisar esas listas. Y eso es lo que hemos hecho. Y además, lo que usted llama colado, hasta ahora lo que se ha pasado fue en el proceso de eh, los gestores de paz que decretó el mismo gobierno. Y eso lo selecciona el gobierno. ¿Ve?
quiere decir, yo no creo que el gobierno estuviera pensando también diciendo, vamos a meter aquí narcotraficantes. No. O sea, hemos dicho que Pero tengo una duda allí, eso Victoria. puede ocurrir, pero la idea es que tenemos la disposición de revisar esas listas y de tomar los correctivos. De hecho, se han separado Pero yo tengo como una varios de la idea lista. distinta. Yo tengo una idea que el gobierno detectó que había unos colados y les dijo a ustedes saquen a esas personas de la lista, no se las vamos a aceptar. ¿O no fue así? No, vea, lo que hemos dicho siempre es esa posibilidad puede estar. Ujú. Y hemos dicho, estamos en la disposición de revisar. Estamos en la disposición de revisar las listas y de determinar la autenticidad de ellas. Eso no hay la menor duda. Incluso, y lo que dijimos, cuando este señor, el que usted dice que los colados, que salió fue no por la lista de amnistía que se habían dado, sino por lo de em, gestores de paz. Y cuando nos dijeron, porque el gobierno también se dio cuenta que este personaje era quien era, y cuando nos dijeron, pues de una vez procedimos a decir efectivamente sí. Y revisemos de manera más rigurosa aún estas listas. El alto Y eso es lo que comisionado, estamos haciendo. aquí en esta cabina, el alto Eso es lo que comisionado estamos para la haciendo. paz nos dijo que incluso también por voluntad de ellos, después de la lista sacaron 3 o 4 personas que el gobierno consideraba que no deberían estar ahí en esas listas. No, no me acuerdo de eso, no lo escuché y no Aquí lo dijo sé. el alto Pero lo que comisionado. sí sé es que aquí se están haciendo una revisión rigurosa y con el gobierno, por supuesto, eso es cierto, y se está diciendo, y de hecho han salido varios. ¿Qué pasa si a este señor que capturaron en el Cauca, en uno de los centros donde están concentrados, lo piden en extradición y el gobierno da vía libre a esa extradición? Mire, nosotros, y mire lo que le voy a decir, nosotros por principio nos oponemos a la extradición de cualquier ciudadano o ciudadana colombiana, porque es un tema de soberanía nacional. Eso es una cosa distinta a que cualquier persona, amnistiada o no amnistiada, me refiero que haya sido de la organización o cualquier ciudadano normal que cometa ilícitos, pues tiene que responder ante la justicia. Eso es una cosa natural y creo que es apenas lógico. O sea, nosotros no nos oponemos a eso, lo que estamos diciendo es investiguen. Pero esos hechos que se producen así de agresión a las zonas, porque eso es agresión a la gente que está en la zona, sobre todo en un momento tan incierto, un momento de tanta incertidumbre, pues no es la forma, es el procedimiento, no que no investiguen, no que no haya justicia, Pero no no le, que no se pero no le someta a la parecería extraño justicia. que como que la policía o la fiscalía tuviera que llamar y decir, oiga, perdón, No, es que no ¿podemos era entrar esa, aquí? no era esa, fue la forma, fue el operativo. Si estaba un grupo de personas allí concentradas como Ujú. estábamos nosotros trabajando en esa zona, y llegan helicópteros, llegan, no sé ellos saben que no hay armas porque ahí está la ONU, está la policía, está el ejército, está todo el mundo allí. Todas las zonas, todos los espacios donde está la gente, está así. Y saben qué es lo que hay allí. Entonces uno dice, bueno, claro, la policía hubiese ido, ¿no? Pero con todo ese despliegue, eso genera todavía mucho más eh, preocupación en la gente nuestra. ¿Por qué? Porque ese no es el hecho. El hecho es que de aquí a mañana, entonces digan, con el mismo pretexto, puedan ir por cualquiera de la gente nuestra, de los jefes políticos que están allí. Oiga, ¿el paisa ya no se va del proceso? Es que el país no se iba del proceso. Pero ¿no le pareció que fue muy extraño que dijeran primero que como que el paisa no sabemos dónde está el paisa? Luego dijo Timochenko que había problemas de seguridad en Sí, un eso es tuit que cierto. puso, que era por razones de seguridad. Y es Y cierto. luego fue Iván Márquez y dijo, es que estaba en un camino ecológico, un sendero ecológico, cualquier cosa así fue como entre, como sarcástico, chistoso, no sé, ¿cómo lo podrían No, sí calificar? hay una preocupación enorme, por ejemplo, por estos compañeros, entre ellos el paisa, por ¿Cuál supuesto. es la preocupación del paisa? Ah, pues es que, mire, el conflicto para nosotros terminó, pero parece que para otros no ha terminado. Y las amenazas sobre la gente nuestra sí están ahí, ¿Pero son quiénes? efectivas. Ah, pues eso es lo que queremos que el Estado defina. Es que no somos nosotros ahorita quienes podemos decir, es que es fulano, es sutano. Ujú. No, es el Estado el que debe dar esas garantías. Es que nosotros somos ciudadanos con plenos derechos. ¿Qué pasó con el paisa puntualmente? Cuénteme esa historia. Pues con el paisa pasó lo mismo, ¿no? O sea, pasó eso que dijimos. Él estaba en la zona, ha Ujú. tenido amenazas, eso es cierto. Hay información de que los mismos servicios de inteligencia lo saben, el Estado lo sabe, que hay amenazas contra él. ¿Y qué es lo que él ha hecho? Pues
se ha movido de la zona, ha hecho un recorrido, además porque tiene todo su derecho, ¿no? Es que él no está encarcelado allí, ni tiene, no, él tiene, puede moverse por cualquier lado. ¿Y quién fue los que dijeron que el país se había ido de la zona? Pues, pues porque todos tienen la información, ¿no? Es que ahí está la policía, está la ONU, está todo el mundo. Pero él se ha Ellos pensado han, en abandonar el proceso o no. no, no, en absoluto. Eso sí, no. Y eso lo dejó él claro, lo dijo, no, pero ¿cuál? Él tiene comunicación, pues, con Timo, con Iván, con todos. Eso es claro, de verdad. No se va a ir. No, no, ni el paisa ni nuestra gente. No se va a Tenemos ir con los otros preocupación. 55, el otro 55% que dice la ONU. No, porque cualquier compañero, si no hay una situación y no hay de dónde trabajar ni cómo trabajar, puede estar en cualquier... Es que no es que se vayan, ¿ve? Es que tampoco era obligatorio. En eso sí tiene razón el alto comisionado. No es obligatorio que nuestra gente se quede en esos espacios. Por un lado, lo que nosotros sí queríamos son proyectos productivos colectivos que pueda permanecer la gente allí por cuestiones pues de nuestra concepción, por nuestro proyecto político, por nuestro proyecto comunitario, pero también de seguridad. Victoria, hablemos de una cosa que me ha llamado a mí mucho la atención. Dígalo. ¿Es cierto o no es cierto que hay una división dentro de las FARC? Una carta que envió Timochenko hace varias semanas lo mostraba muy desilusionado un poco, me pareció. Decía que pues que él no tenía que ser candidato a nada, que él no tenía que ser nada, que él se podía hacer a un lado. En fin, ¿es cierto que han querido dentro de las FARC sacar a Timochenko? No, y tampoco, o sea, lo que hay que dejar claro es que no es un tema de división al interior de la organización o del partido. Nosotros estábamos en el Congreso, previo al Congreso, pues Ujú, sacamos unas tesis en la que hubo un debate intenso, profundo, en cada uno de los espacios, en cada una de las comunas, pues ya como las hemos organizado actualmente. Y ujú. eso sí, hay que decirlo, pues es que esa es la discusión, ¿no? Estamos en un partido político donde tenía que darse todo un proceso de discusión política de cómo nos pensamos este futuro que viene, incluso con toda esta maraña ¿Y de eso fue lo que puso preocupaciones. sentimental a Timochenko o qué? Pues yo no sé si lo pondría sentimental o no, y si, no sé de la carta que me dices, si se considera, pues no tengo claridad ahorita en este momento de lo que me estás diciendo, pero lo que sí es claro es que hicimos un debate intenso, profundo, a veces acalorado entre, pues que es como es normal, mejor dicho, en todo este proceso de apertura de un partido político, del ejercicio que significa hacer el tránsito, que no es cualquier cosa. Entonces todo el mundo puede opinar lo que quiera y nos tenemos que poner de acuerdo. Y eso es lo que hicimos en esta etapa, después del Estoy, Congreso. estoy viendo aquí la carta. Ajá. Espéreme a ver si... Pero mientras tanto, hay un hecho que es cierto, Victoria, y es que mientras no pasen por la JEP, esto va a demorar más la legitimidad de cualquier actuación política de las FARC, por lo menos frente al resto de la gente, al resto de la gente que no está en las FARC. Pues es que el tema de que no pasemos por la JEP ese es lo que está es lo que menos cuestionamiento tiene, porque es que desde el principio dijimos, nos acogemos a la JEP. Es Ujú. que nosotros creamos, o sea, el acuerdo de paz creó, en el cual estuvimos negociando, creó esta jurisdicción especial. Y por supuesto que nos acogemos a la JEP. Fíjate que ese no es, yo no sé por qué se quiere cambiar la realidad. ¿Qué es No, lo que hay un está hecho cierto sucediendo y es que en no, este no momento? les tenían lista la JEP. Esa es Esa es la una verdad. realidad. No estaba lista la JEP y aún así ahora pretenden sacar, por ejemplo, este tema de los terceros, que nada más y nada menos está en cuestionamiento el tema de la verdad y de la justicia. Mire lo que ocurre con la justicia ordinaria. Entonces, ¿qué esperanza tienen las víctimas? ¿Qué esperanza tiene la gente de conocer la verdad cuando están diciendo aquí es una G solamente para los que estuvieron en la insurgencia? ¿Para ustedes se equivocó la Corte Constitucional? Pues La verdad. no, es que lo que nosotros estamos señalando Óigame es, la pregunta. ¿Se equivocó o no se equivocó la Corte Constitucional para no, ustedes, para las FARC, pues? no, yo lo que quiero decir es que no es un tema si se equivocó o no. Lo que está sucediendo es que eso no corresponde a lo que estuvo en el acuerdo, que era una jurisdicción especial justamente para ofrecer verdad,
sobre todo eso, para ofrecer verdad a las víctimas. Y no puede ser, no puede haber verdad si no está el conjunto de quienes han participado en este conflicto. ¿Qué pasa si Germán Vargas es el presidente de la República en el 2018? Pues tocará esperar si él o cualquier otro, cuál es su compromiso con la implementación, porque ahorita en la campaña muchos pueden decir cualquier cantidad de cosas. Y después no hacerlas. Esperemos a ver. O si gana el que sea candidato Uribe. Por eso le digo, hoy en día esto es como un poco más de especulación, ¿verdad? Ujú. Nosotros estamos trabajando, esa es nuestra convicción. Si no la tuviéramos, entonces no lo diríamos, ¿verdad? Nuestra convicción es trabajar por un gobierno de convergencia, que haga ese tránsito de la guerra a la paz, o sea, que de verdad materialice todo este proceso. Por eso le hemos dicho un gobierno de convergencia, un gobierno de transición. ¿Qué va a irle a decir Timochenko mañana al presidente? Pues me imagino que tiene que estar relacionado con el tema de la implementación y de la ruta que le queda a la paz. Pocos meses, ¿no? Mm. Pero ¿irá a Para hacer acabar de alguna, afinar. Muy alguna preocupante. exigencia? ¿Irá a hacer alguna exigencia en particular? No, pues eso, nada más que cumpla la paz, que cumpla con la implementación, con lo pactado, que cumpla con el acuerdo. Ese debe Simplemente la ser. JEP, Ah, y que vaya adelante la JEP en no, lo no es el jurídico. tema que vaya adelante la GEO, no, es todo. Por supuesto que la GEO es fundamental, es importante, es columna vertebral de la seguridad jurídica que debe ofrecer este acuerdo, pero no solamente la seguridad jurídica, sino Ujú. también el tema, como digo yo, el de la verdad. O sea, que la gente, es que, mire, es que yo estaba en La Habana cuando llegaron los del no, y las discusiones que teníamos, esta gente decía, el gobierno se equivocó. No lo digo yo, Ujú. decían los que iban, el gobierno se equivocó al no hacer una pedagogía más efectiva frente a lo que se estaba logrando aquí. Sí. O sea, la gente sí entiende y sabe, por ejemplo, el tema de la oportunidad que teníamos de poder, que hay cosas importantes, como el tema de la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad, ¿ve? Ujú. O la misma unidad de búsqueda. Esos son aspectos que también hay que reconocer que en esta etapa son significativas y que han avanzado y que esperamos pues que se pongan en marcha. Pero por ejemplo, el tema de la unidad en la Fiscalía contra la lucha del paramilitarismo es una de las cosas que son injustificables. Óigame, yo no la puedo dejar ir sin preguntarle. Quienes de pronto estén escuchando aquí, yo me la he pasado mirando mucho acá al celular porque aquí estoy siguiendo el Facebook Live que estamos haciendo y usted no se Ujú. imagina, hay muchas opiniones, genera siempre mucha polémica este tipo de entrevistas. Y muchos siguen teniendo en su cabeza que las FARC han incumplido, que no entregaron a todos los niños, que no entregaron todos los bienes, que algunos siguen ligados con el narcotráfico. ¿Qué les dice a esas personas que a esta hora la están viendo y que piensan que ustedes también han incumplido? Bueno, yo creo que la realidad es tosuda. Y en esa medida hay que decir que los hechos son los que están mostrando esa realidad. Y esos hechos son, primero, que nosotros nos trasladamos a las zonas cuando aún esas zonas no estaban ni siquiera, no tenían ningún tipo de condiciones. Es más, que hicimos dejación total de armas cuando todavía las zonas no habían terminado. Después de 6 meses, de 7 meses que se había dicho que tenían que estar adecuadas y todo esto. Segundo, ¿a qué nos comprometimos? A la dejación de las armas. Eso lo hicimos. Entonces la gente empieza a repetir, o no la gente, porque no es la gente. Ujú. Algunos sectores empiezan a crear unas consignas. No, no entregaron todo. Bueno, pero ¿qué hacemos? Esta es la realidad. ¿Dónde están? ¿Qué más verificación que ese mecanismo de monitoreo tripartita que se creó, donde está el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas? Es que no es cualquier cosa. Es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, certifica que entregamos todas las armas. Y entonces todavía cualquier otro sigue diciendo, no lo entregaron, no lo entregaron. Pues entonces la terquedad que hacemos ante tal terquedad. ¿Qué movimiento, qué organización insurgente entregó bienes materiales, por ejemplo, en cualquier proceso de paz del mundo? Ninguno. Y nosotros lo hemos hecho. Entonces hemos dicho, bueno, esperemos que tengamos la oportunidad, eso es lo que yo le pido a la sociedad colombiana, denos la oportunidad de seguir demostrando
Mm. Y no digo que nos den la oportunidad de mostrar ya ahorita, no, de seguir demostrando, porque lo hemos venido demostrando a lo largo de este proceso, en un año de firmada del acuerdo, a ver en qué hemos incumplido. Para finalizar, Victoria Sandino, el mensaje suyo al presidente Juan Manuel Santos cuando está a horas de reunirse con Timochenko. ¿Dónde va a ser la reunión? No, no sé bien, no tengo claridad frente a dónde Mm. está. Yo estoy en otra tarea. Sí, sí, sí. Es Eh, verdad, voy a estar al frente del tema de la graduación de nuestros compañeros Mañana. y compañeras, sí. Mañana. El mensaje al presidente. Pues el presidente ha sido muy formal y muy amable siempre en esos encuentros. Yo he estado en alguno de ellos. Lo que necesitamos es contundencia, efectividad, que el presidente se comprometa como jefe de Estado a lo que tiene que ver con la implementación de la paz. O sea, que estos pocos meses que le queda, de verdad, tome las riendas del Estado para lograr una paz estable y duradera. Que se vaya no solamente con un premio Nobel, sino con la certeza que ha cumplido. ¿Ustedes quedaron pensando que Timochenko también se merecía ese premio Nobel? Pues si me lo preguntas a mí, yo creo que sí. O sea, Sí, que no lo allá también merecíamos. los conegiaron. Chao, No, es lo Victoria. que yo creo, lo que yo creo, ¿no? Que sí lo merecíamos porque esta no fue una sola parte. Mm, ¿Ves? Timochenko se sintió mal por eso. No, él no. Estoy segura de que sí. Pues no sé, pero yo no lo vi mal. Yo pienso que sí, es mi opinión. Mm. Pero en él no. Victoria, gracias por estar con No. nosotros hoy en la W. Gracias a ustedes, gracias a la audiencia. Y claro que estamos siempre en disposición absoluta de poder discutir estos temas de actualidad. Y sabe de que poder con dar usted les nuestra mando a decir realidad. a todos los comandantes, a veces siempre queremos compartir estos espacios, saber qué es lo que está pasando, pero a veces son muy escurridizos. Pero déjame decirte que ya no son comandantes, eso es bueno que lo tengamos Allá no son presente. comandantes. Bueno, listo. Que a los jefes políticos o a los dirigentes, como quieran. Pero tampoco son, no ve que no hay JEP y no sabemos si van a ser o no políticos. Son como, No, sí lo no somos. sabemos qué son. No, independientemente de lo que está sucediendo en el Congreso, claro que lo somos. Y lo son ellos también. Le agradecemos mucho por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Chao, Victoria. Ya Bueno. volvemos a actualizar las noticias. Esta es la W. Vamos a